Desde que vi el Nintendo Direct sobre la Nintendo Switch 2, me dio el pensamiento de que básicamente Nintendo volvió a lo que desde la Nintendo GameCube presumía, la potencia. Algo que Nintendo dejó de darle prioridad desde que la Wii fue lanzada y sobre todo, lo que llevó a Nintendo a su éxito como la conocemos, como por ejemplo Wii o Nintendo Switch, pero antes de esas consolas, ¿qué era lo que Nintendo hacía? Pues hoy hablaré sobre cómo la GameCube fue lo que Nintendo y sobre todo la industria de los videojuegos necesitaba. La GameCube es una consola lanzada en el año 2001, dejando a la Nintendo 64 para atrás y dando el paso por primera vez en Nintendo una consola con un formato de distribuir juegos en discos con sus DVD mini o los Nintendo Optical Disc. Estos disquitos siendo este un formato que dio ventaja en la velocidad de lectura, pero en cambio recortando el almacenamiento del otro formato que usaba su competencia con los DVD. Hablando de competencia, esta consola tuvo sus rivales en su generación como la PlayStation 2 y la Xbox clásica. Este limitante en los discos nos dejó sin la posibilidad de algunos juegos demasiado buenos, en esa época sin acceso alguno en el sistema de Nintendo, a pesar de que técnicamente está más cerca en una Xbox que de un PS2 en potencia y en sí no tendría problemas en correrlos. Pero ¿qué pasa con los demás juegos? Digo, si 600 juegos que tiene GameCube se te hace poco con los 4000 juegos de los de PS2, pues te diré, amigo mío, esta consola no tiene nada que envidiar en comparación a sus otras alternativas de esa época. Bueno, creo el apartado de juegos es excelente para esta consola. Si bien su catálogo de juegos es menor a su competencia, recuerden que cantidad no es lo mismo que calidad, y esta consola es el ejemplo de ello con sus juegazos y joyas como sus exclusivos como Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Zelda Wind Waker, Pikmin 1 y 2, Metroid Prime 1 y 2, y también sus pocos juegos multiplataforma como los Resident Evil que salieron en esta consola, los juegos que Sega dio después de que la Sega Dreamcast pasara a mejor vida, que de hecho, planeo hacer un video hablando de los juegos que dejó Sega después de que su última consola fracasara en el mercado. Y así tenemos muchísimos otros juegos que también se encuentran en esta consola, y obvio, no podíamos terminar de hablar de este tema sin la magia. Bueno, con esto no solo tendremos acceso a todo su catálogo, sino también, gracias a emuladores, tendremos acceso al catálogo de la NES, Sega Master System, Super Nintendo, ColecoVision, Sega Genesis, Game Boy y Game Boy Advance. De hecho, también hay emuladores de PlayStation 1 y Nintendo 64, pero van del asco los juegos del Play 1, y ni me quiero imaginar cómo irá con un juego pesado de Nintendo 64 la consola, así que en este aspecto, más del 70% de emuladores no dan problemas en la consola. Ahora llegamos a la parte de donde nos preguntamos, ¿en serio vale la pena? Y mi más sincera respuesta debo decir que sí, aunque solo para coleccionismo, porque el precio de conseguir un GameCube es casi igual al de una Wii, de ahí pues es todo de lo que puedo decir, debido a que la consola es algo antigua, aunque conociendo la Hombreu, no es de esperar que puedan darle mejoras a su carga de juegos, mejorar a los emuladores para que no tengan problemas en cargar juegos, darle funciones multimedia como ver imágenes, ver vídeos o películas DVD, debido a que el lector del GameCube irónicamente reconoce los DVDs normales. Entonces, pues antes de irme les diré las versiones de la GameCube, y bueno, creo ya todos saben sus colores clásicos, como el color morado, negros codo de peruano, plateado irón, y naranja. Aparte de esos y sus variantes, que fueron exclusivas, y la Panasonic Cube, que básicamente es un GameCube con reproductor DVD y que solo se quedó en Japón, la verdadera diferencia sería en sus modelos de series, con el modelo DOL 001 y DOL 101. Esto se diferencia solo es en acomodar algunos microchips, pero sus diferencias visibles son que elimina el puerto digital, que sería su entrada componente, y la eliminación del puerto SP2, que de manera legal jamás se dio uso. De ahí es todo lo que puedo decir de esta consola y de sus características y cosas. Soy Mokusai y nos vemos cuando tenga tiempo.